Siendo que somos 32 y son las 6:05, les propongo, si están de acuerdo, que arranquemos. Dale. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, en un nuevo ciclo de nuestros conversatorios, que ya llevan su segundo año, una de las cosas positivas que nos dejó esta situación tan penosa, nos encontramos con dos profesores de nuestra maestría en Derecho Empresario en ESEADE para hablar hoy de mercado de capitales. Un poco la idea es, en este conversatorio, hablar un poco sobre la realidad argentina de los mercados de capitales y el impacto que está teniendo, porque creo que no se puede hablar de algo pasado, tanto lo que es el COVID y todas las medidas gubernamentales asociadas a la pandemia, como también la crisis económica que estamos viviendo. Y bueno, de alguna manera así es como se titula el encuentro de hoy. Y tenemos para eso a dos profesores muy versados en el tema, a Mariano Gramajo, que es profesor de la materia de mercado de capitales en la maestría, y a Cecilia Lanuso Campo, que ella da una materia de derecho bancario, si bien me consta que es muy versada también en esta temática. Bueno, para los que no nos conocen, la maestría de Derecho Empresario de SEADE es un programa de 2 años que inició muy recientemente las clases, el 25 de marzo, y que la pretensión justamente es hacer un recorrido sobre las temáticas propias del derecho empresario, actualizadas, de manera tal de conocer y de adquirir las habilidades que los abogados y demás profesionales asociados a la consultoría de empresas o que participan en direcciones o gerencias de estas empresas, o también que de alguna manera ven esta problemática desde el Poder Judicial u otros organismos gubernamentales, puedan entender y dar un tratamiento adecuado a esa realidad. Los conversatorios los hacemos en general a razón de uno por mes, siempre es un lunes a las 6 de la tarde. Y bueno, les damos la bienvenida entonces a los expositores de hoy, que voy a pasar a presentar muy brevemente. Sus antecedentes darían para pasarse todo el conversatorio contándolos, pero bueno, voy a hacer un resumen, discúlpenme por lo breve, y después les voy a dar la palabra para que ellos puedan introducirnos en esta temática tan importante y quizá tan postergada en nuestro medio. Bueno, Mariano Gramajo es abogado de la UCA, doctorando en Ciencias Jurídicas de la misma universidad, fue profesor de elementos de los contratos civiles y comerciales, bueno, actualmente es socio del área de legales de Auren, de la Ciudad de Buenos Aires, y antes fue socio del estudio Gramajo y Méndez, abogado senior en el área de banking de Marvalo, Farrell y Maniral, y asesor del gerente general de Knight Frank y Rutley en Londres en el año 96. Es una persona de conocimiento en estos temas y un expositor del medio en estas temáticas. Cecilia Lanuso Campo es doctora en finanzas de UCEMA, magíster en finanzas de la misma universidad y de Derecho Empresario de la Universidad Austral. Es abogada de la UBA, chairperson del Seminario en Finanzas y Aspectos Legales de las Finanzas de UCEMA y directora del primer suplemento en finanzas para abogados del país de la ley. Es profesora titular de UCEMA y de UADE y profesora invitada del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y también en la Universidad Austral. Ex abogada jefe del Banco Central de la República Argentina, gerente principal de estudios y dictámenes de la CEFIC, y autora además y expositora de temas de actualidad. Actualmente es consultora independiente y directora de la carrera de abogacía de la UCEMA. Bueno, un gran placer tenerlos acá, les agradezco públicamente a ambos la participación y le doy la palabra a Cecilia para arrancar con este conversatorio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Para mí es un placer poder estar acá y en esta actividad tan interesante.
Bueno, quiero agradecer tanto a Ramiro y a Mariano, colega de la maestría, tener la oportunidad de reflexionar y un poco poder ver qué es lo que está pasando en la coyuntura. Aprovecho porque no quiero dejar de pasar por alto que el doctor Ragazzi fue profesor mío en la Austral, es un placer que esté aquí presente, así que para mí es un honor. Bueno, cuando vos, Ramiro, me comentaste de hablar un poco del mercado de capitales y COVID y hablar del mercado de capitales argentino, yo me encuentro en la misma disyuntiva de siempre, ¿no? Que el gran título es hablar de desarrollo y crecimiento del mercado de capitales, pero es algo que vivimos hablando. Yo dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo tratar de que reflexionemos respecto de qué cosas podemos hacer, dónde estamos y hacia dónde ir? Entonces, un poco me fui a pensar yo digo, tanto teorizar, pensar acerca de las pruebas de estrés, por ejemplo, en los modelos de banco, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el peor escenario posible que te puede tocar, pero real? Y si hacíamos una prueba de estrés unos meses antes de marzo del año pasado, estábamos frente a un punto ciego. No nos imaginábamos el escenario este de pandemia y COVID, que trajo sus cosas negativas y positivas, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a estudiar un poco, es más interesante empezar por las malas noticias y después dejamos las buenas para el final, y la tarea de nuestros estudiantes que continúen, ¿no? Dejarles eh, la posta para poder llegar al desarrollo del mercado de capitales que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros pensamos en por qué nuestro mercado de capitales tiene tan poco desarrollo y profundidad, nosotros vemos patrones de repetición que son patrones macros, ¿no? Esto tiene que ver con los principales factores, por ejemplo, inflación, tasa de interés, falta de estabilidad cambiaria, inseguridad jurídica, algunas de las variables que hacen que nuestro mercado de capitales tenga poco desarrollo, y no es un hecho nuevo. Una de las principales cosas que yo me planteé, dije, a ver, ¿qué hicimos las últimas 3 décadas en la región y en Argentina en particular? Argentina tuvo su despegue de mercado de capitales allá por los 90, pero un poco, ¿qué pasa en la región? En la región encontramos cosas que son generales y algunas cosas que nosotros vamos a contramano de la región. Me hice una lista que podemos estar de acuerdo o no, pero yo dije, bueno, por ejemplo, un excesivo gasto público, políticas extremadamente populistas, déficit fiscal y cuasi-fiscal, suba de impuestos, inseguridad jurídica, corrupción y otros factores que podemos decir, bueno, son los determinantes en la región, y eso impactan al momento del financiamiento. Y yo después dije, bueno, de esas cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que más impactó, por ejemplo, en que no tengamos un desarrollo, una profundidad en el mercado de capitales en este último tiempo? Sacando, digamos, tamizando todos esos factores, ¿cuál es el más importante? Y me quedé con uno, las FJP. Las FJP que se crearon en 1995 y que eran verdaderos inversores institucionales. Para los estudiantes, veo algunos que tengo de ahí de la UCEMA que están en el grado, voy a aprovechar y contarles que es un inversor institucional. Un inversor institucional es aquel fondo de inversiones que tiene una cartera muy grande, digamos, de activos para invertir. Entonces son los que crean el mercado de capitales internos y están dispuestos a financiar las empresas. Entonces nosotros allá por el año 2008 se estatizó las FJP y se creó un fondo de sustentabilidad previsional, y ese fondo nunca llegó a replicar las inversiones que hacían libremente las AFJP. Yo creo que ese fue uno de los factores decisivos para el desarrollo y el impacto que tuvo en nuestro mercado de capitales. Porque a partir de ahí, si bien nosotros vemos que hay, ahora vamos a ver qué herramientas tenemos en el mercado de capitales, y les traje algunos números como para mostrar dónde estamos parados, lo que sí vemos que no logramos replicar
las inversiones que se hacían a través de las AFJP. Y si nosotros miramos, por ejemplo, las AFP en Chile, en Perú, en Colombia, en nuestra región, en la TAM, y acá hago una nota al pie, cuando uno mira desde el punto de vista de los inversores y se mira Argentina, en realidad lo que se mira es la región, ¿no? Los emergentes. Y vamos a ver dónde está Argentina respecto de la región. Entonces ahí nos encontramos con que realmente esta figura que era tan interesante, al sacarla del mercado de capitales, nuestro mercado de capitales, además de todos los temas macro y de los temas que podemos decir impactan, por ejemplo, como efecto de la pandemia, que todavía aún no lo vemos en nuestro mercado de capitales. Eso lo vamos a empezar a ver, digamos, uno siempre está mirando el mercado de capitales, tiene que mirar a tiempo vista, ¿no? Es esa visión ex ante. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que tenemos que mirar, porque nosotros podemos ver todas las normas, vamos a nombrarlas con Mariano, tanto las normas como qué herramientas o qué instrumentos se desarrollaron para el mercado de capitales, pero vamos a ver que no son suficientes. Yo les quiero mostrar una diapositiva, porque me la salteé, cuando les comentaba esto de los bancos, yo dije, bueno, a ver, ¿qué cosas, por ejemplo, se hicieron en el mercado financiero respecto del COVID? Como para ayudar en el financiamiento a las empresas. A ver si me dicen si estoy compartiendo bien, por favor. Compartir. Y quiero ir a esta diapositiva. Ahí se ve, Cecilia. ¿Sí? Sí, agrándalo. Lo sé perfecto. Ahí está. Ahí está. Estos son los países emergentes y son qué medidas se implementaron, esto es en el caso de los bancos, ¿no? Las entidades financieras, para ayudar en el escenario de COVID una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia. Entonces, cuando nosotros miramos, vemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con darle liquidez al sistema, oferta en el crédito, gestión del riesgo crediticio, ayudar con las distintas variables y aliviar el flujo de caja. Uno ahí puede ver distintas cuestiones como recortes en la tasa de interés, disminución del encaje, tratamiento de los activos, flexibilizar algunas normas, todo esto, digamos, para ayudar al sistema financiero, esto es, en la región y en el mundo, alguna de las normas. Cuando nosotros damos la vuelta y queremos mirar hacia nuestro país, nos encontramos que en ese tema las normas fueron muy escasas. Después vamos a mirar el mercado de capitales en particular, que lo va a mostrar Mariano, pero quería como ver, a ver qué cosas de impacto fueron interesantes con este tema. Bueno, volviendo a lo que hicimos en los últimos 30 años en Argentina y la TAM, uno lo que ve es que cuando mira, por ejemplo, la capitalización de mercado accionario en relación al PBI, Argentina respecto al mundo, nos encontramos que es 1/8 de Chile, 1/3 de Colombia, o los fondos comunes de inversión, que es una inversión institucional, representa antes de la pandemia el 2% del PBI versus en países como Colombia un 6%, Chile un 17%, y esto nos muestra un poco lo que les contaba recién, el rol y la importancia que tienen los inversores institucionales en el desarrollo del mercado interno y el acceso al financiamiento de las empresas. Ahora, si nos vamos y decimos, bueno, el otro modo de financiarse las empresas es a través del mercado bancario. ¿Cómo es la bancarización en Argentina? Es una réplica del mercado de capitales. Nos vamos a encontrar con una bancarización muy baja, por supuesto. Por ejemplo, en materia de depósitos, en relación al PBI, el 20%, y respecto de los créditos al sector privado, 15%. Lo que nosotros vemos en todo esto son volúmenes bajos de financiamiento, ¿no? Entonces, viendo esto, tenemos que pensar, a ver, de qué modo y qué ajustes tendríamos que hacer para poder profundizar un poco más nuestro mercado de capitales. Yo les quiero mostrar otra cuestión que importa también. Cuando miramos a Argentina en el mundo, yo dije la TAM, pero en el mundo también es un mercado emergente.
Y cuando miramos los rendimientos, por ejemplo, de alto riesgo en los mercados emergentes, y miramos dónde está Argentina y el resto, digamos, de los otros países, nos encontramos que, por ejemplo, Argentina ofrece un rendimiento interesante, pero un bono de alto riesgo, como puede ser el 21% de tasa de interés. Pero fíjense quiénes son los que nos acompañan, digamos, en esta liga. Vemos Camerún, Salvador, Angola, países que pagan por sus bonos un 7-8%. Entonces, esto nos muestra también dónde estamos respecto de la liga de la TAM y del resto de los países. Bueno, un poco con estos resultados nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho en el mercado de capitales, porque nuestro mercado de capitales en última instancia es el reflejo del crecimiento de una economía, el reflejo del valor de sus empresas y el reflejo también de qué es lo que pasa, digamos, internamente. Quiero que observen esta otra diapositiva. Estoy corriendo acá, que ahí está. Este es datos de CNB de los últimos 10 años en cuanto al financiamiento por instrumentos. Una de las cosas que durante muchos años en Argentina se dijo, bueno, que faltaban instrumentos, que había que traer instrumentos al mercado de capitales. La verdad que en términos de instrumentos podemos decir que tenemos un montón. De hecho, hay instrumentos que no son originariamente del mercado de capitales, sino que son instrumentos más vale bancarios, porque son de corto plazo. Cuando uno piensa en el mercado de capitales por definición es un mercado de largo plazo. Es decir, estamos pensando en el financiamiento de obras de volumen y de largo plazo, versus el mercado bancario, que es algo de corto plazo y de menor volumen. Pero bueno, nuestro mercado de capitales, lo que vamos a tener son instrumentos como los cheques de pago diferidos, las facturas de crédito y los pagarés, que son netamente, digamos, no son originarios del mercado de capitales, sino son más vale instrumentos bancarios. Cuando miramos el financiamiento, nos encontramos, si queremos comparar el 2020, que fue nuestro año de pandemia, con el 2019-2018, nos encontramos en valores diciendo, bueno, un año positivo. Pero cuando miramos un poco más y vemos cómo está estructurado, nos vamos a encontrar que nuestro mercado, claro, al ser tan chico, cuando uno tiene jugadores grandes, como puede ser, por ejemplo, YPF o TGN, con el solo movimiento de las empresas grandes ya me cambia la fisonomía del mercado de capitales. Y esto es un poco lo que nos muestra, porque si nosotros miramos el caso de YPF o TGN, nos vamos a encontrar que tanto en las obligaciones negociables se hicieron grandes reestructuraciones y eso hace a que varíe el mercado, nuestro mercado, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de YPF respecto del año pasado, nosotros vemos que colocó obligaciones negociables tanto por reestructuración como obligaciones nuevas, y el 90% del monto colocado en el mes de febrero de este año pertenecen a YPF. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿O qué quiero mostrarles con esto? Que el mercado nuestro es tan chiquitito que con un solo jugador cambia, ¿no? Y varía todo lo que es la estadística del mercado. Entonces, si nos comparamos con la TAM y con Chile, Colombia, Perú, digamos, países que están muy cercanos nuestros, y vemos las emisiones, vamos a comprobar que nuestras emisiones son muy bajas. Sí, perdón, a eso hay que agregarle que en muchos casos emisores argentinos eligen los mercados de afuera porque tienen mayor liquidez y mayor cantidad de posibilidad de conseguir fondos. O sea que en muchos casos de sociedades argentinas que hacen un aumento de capitales para colocar un poquito en el BIMA y para colocar un montón afuera, vía ya sea, qué sé yo, certificados en el Bovespa o en algún otro mercado en el exterior, como forma de conseguir la mayor cantidad de dinero de esa financiación afuera de la Argentina y no en la Argentina, porque ya saben desde el vamos que el mercado es tan chico que es muy poco lo que puedan levantar en una ronda acá en la Argentina. Exacto, exacto. Entonces,
volviendo un poco al tema de los instrumentos, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué instrumentos tenemos? Instrumentos tenemos muchos. Cuando miramos mucho, lo que vemos es colocación de obligaciones negociables mayormente, como la radiografía de lo que nos muestra. Y acá les puse las últimas emisiones de acciones de los 12 meses, ¿no? Entonces encontramos solamente 3 emisiones de acciones. En el 2021, obviamente, no hay ninguna emisión de acciones. Bueno, esto es un poco lo que muestra, ¿no? El reflejo y lo que vos decías, Mariano, recién, que las empresas cuando necesitan ir a buscar fondos, lo buscan afuera. Algo de la colocación que se hace en Argentina muchas veces es como para tener, entre comillas, los papeles que obligatoriamente deben de presentar para acceder al mercado. Entonces acá una primera reflexión, uno dice, bueno, evidentemente de la eficiencia y de la profundidad del mercado de capitales influye el crecimiento del país, digamos, bajar los costos de transacción, mayor velocidad en las transacciones, disponer de información, seguridad jurídica y además crear incentivos reales para el mercado de capitales, para el desarrollo del mercado de capitales. Si pensamos, ¿todo fue malo o no? Se hicieron cosas, hay cosas positivas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tema de protección al inversor, se desarrolló mucho más el tema de protección al inversor. Se piensa en las economías regionales, con la última reforma que hubo en la ley de mercado de capitales. En los bonos verdes, los bonos sustentables, la inversión socialmente responsable. Se está trabajando ahora en enero en una encuesta sobre guía para el acceso a la oferta pública de acciones, y bueno, y temas que tienen que ver con política de género que está en la agenda mundial. Pero uno dice, ¿eso ayuda realmente al crecimiento y a la eficiencia? Y ayuda a un mejor mercado, no está mal, pero no logramos el objetivo de lo que queremos, que es que las empresas estas que van a buscar recursos afuera los puedan hacer acá y tengamos un mercado de capitales, digamos, doméstico y propio. Y ahí un tema de incentivos y normas, ¿no? Ver cómo generar en el mercado de capitales los incentivos suficientes para que el ahorro de las empresas realmente sea un canal y vaya hacia la inversión de empresas y gobiernos. Ahora, no todo es malo, porque una de las estrellas de la pandemia, yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el instrumento de todos estos más utilizados durante toda esta coyuntura y lo que estamos pasando? Es el cheque de pago diferido. Y dentro del cheque de pago diferido, nos encontramos que el 65% de los cheques de pago diferido, la mayoría, bueno, el 65% son digitales. Y en este caso, digamos, las empresas que más se financian con este método son las pymes. Entonces, es interesante también saber por qué, cuál es el incentivo que lleva a la utilización del e-check. Por un lado, temas de costos de transacción, sencillez, esta cuestión que tiene que ver con lo tecnológico, ¿no? Pero además, uno dice, bueno, ¿y qué hay más allá? Entonces es interesante, hablando de incentivos, pero ahora vamos a ver si los incentivos están bien puestos o mal puestos. Es interesante el efecto de estos incentivos y acá nos vamos a encontrar que los bancos, por norma del BCRA, tienen la obligación de financiar a pymes, un cupo determinado. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades financieras? Las entidades financieras van al mercado argentino de valores y compran cheques que están en el mercado. Entonces, una primera pregunta que dejo ahí, después en todo caso, cuando sea la parte de preguntas y reflexión, pensamos por qué. Bueno, ¿por qué en vez de prestarle directo a la pyme, prefieren ir al mercado de capitales y tomar cheques avalados por SGR? Lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Ahora, ¿qué nos encontramos acá? Y para ir redondeando y terminando mi exposición. Esta normativa, bueno, en el momento que las entidades financieras necesitan los cupos y van al mercado a buscar los cheques, vamos a encontrar tasas a 90 días de un 23% y, por ejemplo, 360 días,
un año 30%. Ahora, cuando se agota el cupo, que eso pasa, digamos, a plazo y a los pocos días, vemos que esa tasa del 23 pasa al 30 y esa tasa del 30 pasa al 35. Entonces, lo que vemos es que esta norma termina provocando una volatilidad importante en las tasas una vez que se agota el cupo producido por la norma del BCRA. Entonces, esto lo digo a modo de reflexión, ¿no? Como para pensar en cómo tienen que ser los incentivos y qué hacemos con este tipo de normas. Por último, les quería mostrar lo siguiente. Saliendo del mercado argentino y mirando el mercado internacional, por ejemplo, quería mostrarles para que veamos, esto es un cuadro a noviembre, el 9 de noviembre, cuando se anuncia el resultado de las vacunas COVID, los resultados positivos y la solución, digamos, a la pandemia. Fíjense el impacto que tuvo en los mercados financieros. Nosotros acá tenemos febrero, después el 10 de marzo, cuando la OMS marca, digamos, la pandemia, el derrumbe de los mercados y después poco a poco la suba. ¿Por qué digo que es interesante esto del anuncio de las vacunas? Porque un mercado de capitales lo que mira hacia el futuro, hacia la creación de valor. Por eso digo, tenemos mucho por hacer. Y me gustó para terminar y compartir con ustedes esta frase de una directora de un fondo de acciones, que dice: los mercados miran hacia adelante, por lo que son un poco como cuando uno conduce un auto y uno tiene los ojos en el horizonte y no en el bache que está frente de uno. Entonces, ahí quiero dejar como reflexión de esta primera parte, y después hacemos las preguntas, el rol del mercado de capitales. Y no es la primera vez que nosotros estamos, digamos, en esta situación de querer desarrollar, profundizar. Tenemos todo por hacer y tenemos que ver para adelante. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Mariano. Sí, bueno. Coincido con todo lo que dijo Cecilia. La verdad que el mercado de capitales, como reflexión general, es el mejor lugar que tienen los privados, digamos, si las cosas funcionaran como debieran funcionar, es el mejor lugar que tienen los privados para ir a financiarse. Yo siempre en el curso doy el ejemplo de la diferencia entre el mercado bancario y el mercado de capitales, o sea, los dos como subgéneros de lo que es el mercado financiero. Y la gran diferencia, digamos, más allá de que la característica que distingue uno de otro es lo que se llama el fenómeno de desintermediación, es decir, esta inexistencia de un intermediario que es el banco, la entidad financiera, entre el que hace el depósito y el que toma el dinero. El banco tiene limitaciones para prestar plata, o sea, para financiar. Tiene limitaciones por la RPC, tiene limitaciones por el conjunto, digamos, al que le va a prestar plata, tiene limitaciones por no le puede prestar todo lo que quiere. Y las tasas generalmente son más altas porque, casualmente, en el diferencial de tasas está la ganancia de la entidad financiera. Entonces, en el mercado de capitales, esas dos restricciones no están. O sea, al no haber un intermediario, la capacidad de financiamiento es lo que el mercado termina avalando. O sea, un emisor chico puede ir a pedir, no sé, 150 millones de dólares mediante una emisión de una obligación negociable. Y el mercado se la puede prestar, incluso puede haber lo que llama sobresuscripciones, es decir, había mayor interés que esos 150 millones. Ahora, si ese mismo emisor va y pide plata a un banco, puede ser que el banco no pueda prestar los 150 millones y tengan que juntarse un consorcio de bancos a través de un préstamo sindicado. Y segundo, está la tasa, digamos, o sea, la tasa de financiamiento en el mercado de capitales siempre es sustancialmente menor que la tasa que sería a través del sistema financiero tradicional, a través del sistema bancario. Entonces, esa es la ventaja y eso también es lo que explica estos nuevos institutos.
digamos, que son descuentos en el mercado, el tema de la negociación de los cheques de pago diferido. El cheque de pago diferido se descuenta en el mercado por volumen y por tasa, mejor que lo que podría hacer en una financiera o en un banco. Lo mismo pasa, salvando las distancias, con los fideicomisos financieros que hacen este descuento de carteras de crédito en el mercado. O sea, versus lo que podría ser un descuento de una cartera de crédito tradicional en una entidad financiera. Y lo mismo con los pagarés, y lo mismo, o sea, el mercado de capitales está pensado como un instrumento de financiamiento para grandes proyectos que manejen mucho volumen de dinero y, en virtud de eso, las regulaciones son regulaciones para sociedades grandes, para sociedades que permitan, digamos, o sea, que puedan cumplir con los requerimientos informativos propios del mercado de capitales. Pero el fenómeno en la Argentina es que se está abriendo una serie de canales para que puedan participar también las empresas chicas. O sea, ya venía de hace mucho tiempo el tema de los NPYME, ahora está el tema de los cheques de pago diferido, los e-checks, o sea, y cada vez se van abriendo más, se van generando más alternativas para que empresas chicas puedan financiarse en el mercado de capitales. De hecho, la CNB tiene el programa de los BCPs, valores de corto plazo, que es un programa especial que no implica quedar sujeto al régimen absoluto, del régimen de oferta pública, y con la reforma de financiamiento productivo, ahora las sociedades responsables limitadas, que bajo la ley de obligaciones negociables no podían emitir obligaciones negociables, ahora pueden emitir obligaciones negociables, con lo cual como que se abrió un canal incluso para las SRL que estaban excluidas del mercado de capitales en forma tradicional. Dicho eso, durante la pandemia, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que arrancó el año pasado, la CNB viene desde hace mucho tiempo tiene la posibilidad de manejar las cosas en alguna forma remota. O sea, por ejemplo, lo que fue una novedad por ahí para las sociedades privadas, que era, por ejemplo, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución 11 del 2020 de la Inspección General de Justicia, que permitía celebrar reuniones a distancia tanto del órgano de administración como del órgano de gobierno, aun cuando no estuviera previsto en el estatuto, si establecía una serie de requisitos para que se pudiera hacer. La verdad es que la CNB, digamos, o sea, en el régimen de oferta pública, ya la posibilidad de celebrar reuniones a distancia estaba prevista en el decreto 677 del 2001, que era el régimen de transparencia. El artículo 65 de este decreto reglamentario 677 del 2001 ya preveía que las sociedades que estaban dentro del ámbito de oferta pública podían, previéndolo expresamente en el estatuto, celebrar reuniones del órgano de administración, es decir, del directorio, a distancia, es decir, con gente que estuviera asistiendo en forma presencial y gente que estuviera asistiendo en forma remota, con el requisito que establecía que era que tenía que haber transmisión simultánea de imágenes y sonido. Con lo cual, el llamado telefónico, el conference call con un teléfono no era suficiente, sino que debía que haber sonido e imágenes. Y la mayoría de las sociedades a partir del año 2001 fueron modificando sus estatutos para prever eso porque le daba flexibilidad, porque incluso en muchos casos, digamos, hay directores que en muchas empresas no están, ni siquiera viven en la Argentina o no son residentes en la Ciudad de Buenos Aires, entonces la posibilidad de celebrar reuniones a distancia permitía tener quórum cuando a veces era complicado tener quórum o poder tratar, digamos, o sea, poder celebrar las reuniones. Eso viene del año 2001. Eso fue receptado después en el año 2013 con la reforma, digamos, o sea, cuando se sancionó la ley de mercado de capitales, el mismo artículo fue incorporado a la ley de mercado de capitales, el mismo artículo que estaba en el decreto 677. Con lo cual, digamos, hay toda una tradición y hay toda una práctica de celebración de reuniones a distancia en las sociedades que están dentro del régimen de oferta pública. Y sin embargo, digamos, en forma paralela, digamos, con esta resolución 11 del 2020 de la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores sacó una resolución, que es la 830, si mal no recuerdo, sí, del año 2020, donde en la misma consonancia decía, para aquellas sociedades que no tengan previsto expresamente en sus estatutos la posibilidad de celebrar reuniones a distancia, se prevé un mecanismo para el caso de las asambleas, para lo que llama el órgano de gobierno, y
otro muy parecido para el órgano de administración, para lo que serían los directorios en las sociedades anónimas. Los requisitos son muy parecidos, básicamente siempre tiene que haber la posibilidad de que la transmisión sea de vuelta de imágenes y sonido, digamos, y sonido, no uno u otro. Tiene que ser los dos, voz e imagen. Se tiene que, digamos, o sea, se tenía que comunicar cuál era el medio a través del cual se iba a hacer, se tiene que garantizar la asistencia y la posibilidad de que todos los accionistas participen. La comunicación de asistencia se hace mediante un envío de un email a una dirección de correo que tiene que establecer la emisora. La comisión fiscalizadora, el órgano de fiscalización, tiene que ver que todo se celebre regularmente y proceder a la identificación de los participantes. Tiene que grabarse tiene que grabarse la reunión y, ¿cómo se llama? Y ese aporte de la grabación tiene que permanecer durante 5 años, o sea, muy parecido a lo que estableció la Inspección General de Justicia para las sociedades cerradas. Con un requisito adicional, que si alguna vez ve una convocatoria de una sociedad abierta que convoca a una asamblea y que está en el régimen de oferta pública, van a ver que en el primer punto del orden del día dice tratamiento de la asamblea vía asamblea extraordinaria de la celebración de la reunión a distancia. ¿Por qué? Porque lo que estableció esta resolución 830 es que aquellas sociedades que no tengan previsto en sus estatutos la posibilidad de celebrar reuniones a distancia, tienen que incluir como punto expreso del orden del día, como primer punto del orden del día, la celebración a distancia con el quórum de una asamblea extraordinaria y con la mayoría como para aprobar una reforma de estatutos. Esto es un requisito que la Inspección General de Justicia no estableció para las sociedades cerradas y que sí estableció la CNB para las sociedades abiertas. O sea que esto de la posibilidad de que los órganos de administración y de gobierno puedan celebrar reuniones a distancia estaba previsto y ahora se amplió para las sociedades que no tenían previsto expresamente. Otra de las resoluciones, otra de las medidas que tomó la CNB para facilitar durante el tiempo de la pandemia el manejo de las sociedades fue la ampliación de los plazos para hacer las presentaciones de los estados contables. Ustedes saben que las sociedades que están dentro del régimen de oferta pública tienen la obligación de presentar estados contables en forma trimestral, es decir, por cada trimestre tienen que presentar un estado contable. Por los trimestres de 3, 6 y 9 meses se presentan estados contables intermedios que tienen una revisión limitada, y para el anual se presenta ¿cómo se llama? El estado contable con una revisión, una auditoría completa. Por la diferencia de auditorías, para los trimestrales, las normas generalmente exigen nada más que 42 días del cierre del trimestre para presentar los estados contables, y para el anual se prevén 70 días. Por el tema de cuando arrancó el aislamiento, había muchos procesos de auditoría estaban en proceso, había redundancia, y se empezaron a complicar. La Comisión Nacional de Valores extendió para los estados contables trimestrales el plazo de 42 a 60 días, y después lo volvió a extender a 70 días. Quiere decir que los estados contables que antes se presentaban a los 42 días, ahora se presentan a los 70. Y para los estados contables anuales, que eran 70 días, se elevó a 90 días. Es decir, fue flexible y amplió los plazos de presentación. Más allá de que la mayoría de las firmas auditoras trabajaban como home office perfectamente y podían hacer las auditorías perfectamente, pero bueno, se ampliaron los plazos por problemas, por las dudas. Después, otra de las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores para facilitar todo lo que sea trámite fue, y de vuelta acá, fue el tema de la mesa de entradas. O sea, la Comisión Nacional de Valores tenía una mesa de entradas tradicional donde uno iba y presentaba los papeles, en soporte papel, como dicen. Después se generó la autopista de información financiera como una forma de subir información en forma remota, pero los trámites se seguían presentando en papel. De hace muchos años atrás, a la fecha, existía un número de fax, que era la mesa de entradas de fax de la CNB, donde uno podía hacer presentaciones vía fax.
y entraba a la mesa de entradas y se consideraba entrado. Y tenía una regulación que decía que si era dentro del horario normal de atención al público, se consideraba que ingresaba en ese día, y que si era después del horario de atención al público, se consideraba que ingresaba al día siguiente. La CNB lo que hizo fue directamente mantuvo el fax, pero además agregó la posibilidad de hacer presentaciones vía mail. Y de hecho, tanto para los sumarios como para los trámites y demás, se habilitaron direcciones de mail. Y de hecho, tan exitoso fue el tema del mail y las presentaciones que ahora directamente la mesa de entradas es virtual. Es decir, funciona únicamente con la presentación de la información a la casilla de correo mesa de entradas CNB, la Comisión Nacional de Valores. ¿Ya? Con lo cual, vamos hacia trámites más que no requieren la presencialidad y no requieren tener que hacer presentaciones con papeles, que vaya el cadete, digamos, ahora las cosas se pueden hacer en forma remota. Otra medida que adoptó la CNB fue para facilitarle un poco la existencia a las emisoras, fue suspender el pago de las tasas de fiscalización y control para este año 2021. Con lo cual, además, digamos, o sea, hay algunas cositas más que facilitan la vida de las emisoras para que puedan cumplir con sus requerimientos informativos. Así que esto es un pantallazo general, simplemente la idea que le quería transmitir es que la CNB, a diferencia por ahí de otros organismos, está digamos, como a la vanguardia, es decir, ya preveía cuando otros no preveían la posibilidad de mandar las cosas en forma remota, ya sea vía fax, vía autopista de información financiera. Ya preveía la posibilidad de hacer reuniones a distancia, aun cuando no estaba vigente el Código Civil y Comercial, que de alguna manera lo permite ahora, antes ya se preveía. Entonces, digamos, siempre está como tratando de facilitar la vida de las sociedades y tratando de que las emisoras puedan cumplir con sus requerimientos. Tengan en cuenta que en el ámbito del mercado de capitales, casi toda la normativa está establecida para proteger al inversor. Es decir, es lo que se conoce como el concepto de transparencia, con lo cual todas las normas que se establecen son, si bien son cargas para la emisora, que tiene que cumplir los regímenes informativos, los regímenes de hechos relevantes y todos los otros regímenes, eso hace a la transparencia del mercado, que hace a la eficiencia del mercado. Y los mercados eficientes son aquellos mercados donde la información se supone conocida absolutamente por todos. Entonces, cuando uno evalúa un activo, un valor, sabe, digamos, se supone que tiene que tener toda la información disponible respecto de ese valor para poder tomar una decisión, digamos, con toda la información posible, y para que uno no tenga, no haya nada que se debía conocer que no se conozca. Entonces, todas esas cargas que son cargas para la emisora son en protección del inversor. Y un poco lo que hace la CNB, si bien impone cargas y trata de regular, trata de facilitar de alguna manera el cumplimiento de esas obligaciones. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, Cecilia. No lo dije antes, pero obviamente hay un espacio para preguntas y comentarios del público. Yo tengo 1.000.000, voy a tratar de hacer solo un par, pero obviamente es un tema que el primer comentario que me gustaría hacer es resaltar la importancia, ¿no?, de un mercado de capitales. Es curioso, cuando uno ve un poco cómo se enseña el derecho, particularmente el derecho de sociedades en el mundo, en otros lados, en general lo que se ve es que lo que uno estudia son sociedades abiertas, sociedades cotizantes. Y capaz hay algún capítulo para sociedades cerradas. Y acá en la universidad es exactamente al revés, y a veces ni siquiera queda un espacio para el estudio de lo que es oferta pública. Y me parece a mí que algo que muy importante, que de alguna manera lo destacaba Cecilia, es el rol del mercado de capitales, ¿no? Que es un rol muy relevante en cuanto, por supuesto, a lo que es
la canalización barata, y vos, Mariano, hablabas del tema de las diferencias de costo y de tasas, ¿no? Con lo que es el mercado bancario. Bueno, es el mecanismo más eficiente de canalización del ahorro del público hacia las empresas. Ahora, y acá está un poco la pregunta. A ver, es un tema muy discutido en el mundo de cuáles son los factores necesarios para que los mercados de capitales puedan funcionar como funcionan claramente en los países más eficientes. Sobre todo es el caso de los anglosajones. Y obviamente hay un montón de factores, factores normativos o culturales. En la Argentina en este momento me parece que hay un factor muy poderoso y un poco lo que quería era ver un poco ustedes cómo veían esta situación y qué oportunidad tenemos de tener un mercado de capitales funcional, que sea eficiente y que de alguna manera tenga un flujo suficiente de capitales como para que no sea tan vulnerable como es el nuestro, como señalaba Cecilia, en un contexto en el cual el Estado se convierte en una macroaspiradora y en prácticamente el único demandante de crédito, ¿no? Con tasas que los privados, por supuesto, nunca pueden llegar a pagar por ese crédito. ¿Qué posibilidades tenemos en ese contexto de tener un mercado de capitales? Esa es un poco la primera pregunta como para hacer el puntapié inicial de esta charla que les hacía. Te la dirijo a vos, Cecilia, que hablaste de este tema, pero sin perjuicio, Mariano, después de que nos digas a ver qué te parece. Sí, perdón, completamos entre los dos. Yo siendo un poco realista, digo, primero necesitamos inversores. Me hace acordar cuando nosotros fundamos la primera fundación de la Bolsa de Comercio, se funda y no había sociedades, entonces debió ser fundada por segunda vez. Y acá necesitamos inversores. Para que haya inversores necesitamos ahorro, y para que haya ahorro necesitamos de nuevo ir con las variables macro. No obstante eso, nosotros tenemos un pequeñito mercado de capitales de mediano y corto plazo, pero ahí aprovecho y lo linkeo a Mariano. La esencia del mercado de capitales es justamente financiar el largo plazo, que es más riesgoso, eh, y dejo el mediano y corto plazo para el sistema bancario, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho, mucho y, digamos, desde el punto de vista de los abogados, porque después están nuestros primos hermanos, los economistas, que tienen que trabajar las variables macro, pero los abogados tenemos que trabajar sobre la seguridad jurídica, tema de transparencia, ética, corrupción. Si vos me decís hoy como abogados cuál es nuestro principal rol respecto al mercado de capitales, contestaría algo que no es netamente el mercado de capitales, pero es que tengamos una justicia que funcione, ¿no? Hoy recién estaba leyendo en tweet que quieren hacer feria judicial. Mariano, te dejo para Sí, completar. a ver, coincido con Cecilia perfectamente. A ver, yo lo que veo es el tema principal que hace que, digamos, en un mercado de capitales tenés las dos puntas. Tenés el inversor, necesita ahorro para poder invertir, y tenés el emisor. El problema de los emisores generalmente es el tema de la inseguridad jurídica. Es decir, nosotros, digamos, tenemos una tradición de una práctica societaria de muchos años arraigada, y uno a través de esos años, la práctica, la jurisprudencia, la doctrina hace que todo el mundo sepa lo que quiere decir y lo que significa, y entonces hay un camino allanado. Ahora, cuando empezamos a hacer modificaciones que cambian en parte o cambian sustancialmente eso, se genera incógnita. Y la incógnita es, ¿y esto cómo funciona ahora en adelante? Entonces, ante la incógnita y la falta de práctica y lo que no se sabe cómo se va a terminar resolviendo, hace que el emisor ponga un parate a lo que estaba por hacer. Dice, voy a esperar a ver si hay algún otro que se lance y veo cómo lo hace, entonces yo espero. La seguridad jurídica es importante, no porque no haya que modificar algunas cosas que hay que modificar, pero el estar constantemente cambiando las cosas
genera esta incertidumbre que hace que los emisores no se larguen a hacer emisiones. Eso por un lado. Y segundo, es un fenómeno que, digamos, que uno cuando estudió en la facultad, digamos, y tiene que ver un poco con el tema de cuál es el beneficio por ahí para el emisor estar en el mercado de capitales, además de los beneficios tradicionales de monto, de emisión y de tasa. Había en una época, decíamos, antes de las obligaciones negociables existían los debentures como títulos de deuda que estaban previstos en la ley de sociedades. Los debentures prácticamente no se emitían muy poco, había muy poco interés en emitir debentures. Se modificó por las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables como instrumento simplificado del debenture. Tenían emisiones, pero no había muchas. Ahora, el día que se introdujo una reforma que permitía un beneficio impositivo, el mercado de obligaciones negociables explotó. ¿Por qué? Porque había un beneficio. Lo mismo pasaba con los fideicomisos, o sea, cuando se establecieron los fideicomisos financieros, los títulos de deuda que cumplían determinados requisitos, perdón, los títulos fiduciarios, los valores fiduciarios que cumplían determinados requisitos, en la medida que cumplían esos requisitos tenían beneficios impositivos. Y esos beneficios impositivos hicieron que ese instrumento explotara, digamos, o sea, hubiera un montón. Entonces, hay como distintas cosas, o sea, está el tema de la seguridad jurídica, pero también hay que buscar una forma de incentivarla a través de algún beneficio, porque si no, la gente no se va a alargar. Acá, perdón, acá en línea con lo que se estaba diciendo, hay un comentario del público que dice, como una opinión, ¿no? Comparto que el mercado de capitales debe dejar de ser absorbido por el Estado en primer lugar, y para ello necesitamos no solo bajar el gasto público, sino una reforma que permita nuevas formas de financiamiento de la obra pública, deducir obras públicas de los impuestos que pagan las empresas, como sucede en Perú, Colombia, y lograr colocar deuda creíble a través de instituciones sólidas en el exterior, incluso a nivel municipal, como sucedió en la apertura económica de los años 90. También en esta línea hay una pregunta que creo que hace referencia al otro gran tema de contexto, ¿no?, que estamos viviendo, que es la inflación. Y acá la pregunta es, ¿la subida de la tasa de interés o una inflación aún mayor no puede reducir el interés del inversor en cheques de pago diferido o el mercado de capitales en general? Que creo que apunta un poco, Cecilia, a lo que vos hablabas de la subida de los e-checks, ¿no? Como instrumento. Sí, ahí con los e-checks pasa algo curioso, porque en realidad se están financiando por debajo del nivel de inflación. En finanzas uno habla de cuando hay intervención o imperfecciones, mejor dicho, en el mercado. Y quería traer ese ejemplo justo, porque nosotros decimos siempre, bueno, cómo desarrollar, cómo procurar profundizar el mercado de capitales. Tenemos que buscar institutos que vayan hacia ese lado. Nosotros de pronto como nombró recién con el tema de obligaciones negociables Mariano, o los fideicomisos cuando tenían incentivos desde el punto de vista impositivo. Ahora cuando esos incentivos están mal puestos, te ocurren estas cosas. Se llena un cupo y te dispara la tasa de interés, no obstante eso, la tasa ahí, no ficticiamente, sino producto de este cupo, te queda por debajo de la tasa de inflación y es atractiva. No obstante, para el empresario en Argentina, lamentablemente cuando tiene que salir a buscar, tiene pocas opciones, sobre todo pyme y pymitas, digamos, más chiquitas, es o el autofinanciamiento o la tarjeta de crédito corporativa, que en el caso que te financies es una tasa exorbitante, llegando casi al 80%, y si no, este tipo de instrumentos que dentro de todo es lo más accesible que tenés. Cecilia, y en ese orden, ¿cómo ves el tema de la factura de crédito? Ahí, doctor Ragazzi, ya le doy la palabra. La factura de crédito, vos sabés que tiene un desempeño interesante, porque acá en Cava se usa muy poco. En el interior, mucho más que tiene más desempeño que el cheque de pago diferido. Y la factura de crédito, yo le tenía poca fe, porque hace muchos años, ¿te acordás que allá por los 90, en el 94, con el desarrollo del factoring se buscó para el tema de la factura de crédito y no funcionó mucho? Sí disparó el cheque de pago diferido, pero creo que en el mercado de capitales puede funcionar.
Es la tercera Pero, vez que se menciona el instrumento, pero sí es cierto. sí, Sobre todo con la intervención de la FIP ahora que tenemos, con la tal factura cual. electrónica. Doctor Ragazzi, Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación para participar de este encuentro y, bueno, y por esta feliz iniciativa también de realizar estas reuniones mensuales. Y mis felicitaciones a Cecilia y a Mariano por tan claras exposiciones. Realmente los felicito. Pero recién hablando de mecanismos o sistemas de financiamiento, me vino a la memoria la ley 27349, la ley de emprendimientos, ¿no es cierto? De favorecer y generar fomentar la industria del capital emprendedor. Y yo recuerdo que, bueno, la ley está dividida en títulos, hay un título especialmente, el segundo, que se dedica a los sistemas o destina a los sistemas de financiamiento colectivo. Y allí claramente se dice que el sistema de financiamiento colectivo tendrá por objeto, creo recordar, fomentar el financiamiento de la industria del capital emprendedor a través del mercado de capitales. Y yo recuerdo, estamos hablando del año 2016, se trabajó sobre el proyecto y las conversaciones que se tuvieron en aquel momento con el sector emprendedor. En realidad, bueno, la expectativa favorable que existía, realmente es algo muy poco conocido en la Argentina, no hay una cultura, ¿no es cierto?, en este sentido, pero quizás se abría un muy interesante canal de financiamiento para los proyectos de los emprendedores. Lo cierto es que, bueno, se sanciona la ley, luego, obviamente, la autoridad de Contralor, que es la Comisión Nacional de Valores, dicta normativas, que en principio del sector emprendedor se las consideraron muy casuísticas, a veces muy difíciles de implementar y en realidad poco atractivas. Ahora, han pasado más de 3 años y aquí nos encontramos, luego, por supuesto, de un año tan particular, como fue el año pasado y este. ¿Cuál es la experiencia que ustedes advierten en esta materia? Y si podemos hablar de algún fracaso, no sé si podemos hablar de fracaso, pero si hablamos de él, ¿cuáles serían las razones que motivaron que no se generara realmente una plataforma interesante para el financiamiento colectivo de emprendimientos? Eh, ¿Crees? Dale. Yo acá tengo, esto es mi opinión personal, ¿no? El proyecto es muy bueno. El tema es que no tenemos las condiciones dadas. ¿Por qué? En Chile y en Perú funciona el capital emprendedor bajo la figura del venture capital o capital a riesgo. Entonces, ahí lo que tenemos son empresas y proyectos, mejor dicho, empresas, empresitas recién en la etapa incipiente o proyectos de mucho riesgo porque o es un producto nuevo o son productos regionales, es decir, le falta el nombre, le falta todo el management, todo esto a la industria. Y ahí el gran jugador es este señor que nos está faltando, que es el inversor institucional, cosa que en Perú, en Chile, Colombia, en América Latina son los que le ponen, digamos, el financiamiento o le ponen el dinero a este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que hasta que no exista inversores institucionales que realmente puedan financiar este tipo de proyectos, va a ser difícil de que tengan financiamiento y por ende se puedan desarrollar. Yo, ampliando lo que dice Cecilia, y coincido 100%, la práctica demuestra que este tipo de capital emprendedor, cuando sale a hacer su primer ronda grande de fondeo, hace una especie de roadshow, pero lo hace afuera. O sea, va a buscar inversores afuera, va a buscar fondos de digamos, venture capital afuera. Y se fondean con compañías de afuera que se dedican a eso y que ven que por ahí el negocio es muy bueno y, digamos, o sea, y hay fondos de inversión que se dedican a invertir en Argentina, pero que no están radicados en Argentina, digamos, o sea. Y
hay como un mundo, digamos, o sea, los emprendedores están como en un circuito donde se contactan, se conocen, saben lo que hacen y se van a buscar ese fondeo principal afuera. Y en este camino de financiamiento, la segunda etapa de todo emprendedor es tratar de hacer lo que llama una oferta pública inicial, un IPO, de las acciones de este proyecto, y cuando planifican hacer digamos, el IPO, no piensan en Argentina. De hecho, ya muchas estructuras están pensando en hacer el IPO afuera, en Luxemburgo, en Europa, en algún otro país. Digamos, y son empresas argentinas en última instancia. O sea, el emprendedor, el capital humano del emprendedor es argentino y el producto se piensa, digamos, desde la Argentina para la Argentina, y después, por ser, generalmente son exitosos, se hace internacional. Pero la mente del emprendedor sabe que la Argentina no va a conseguir el fondeo que necesita y que su primer ronda grande de capital, después de los Friends and Families, el banco y algunos conocidos, van a ser inversores institucionales de afuera. Y cuando vaya a ser el IPO, que es el gran destino de todo este tipo de compañías, también va a ser afuera. Entonces, esta es parte del problema y esto es parte de lo que tenemos que tratar de solucionar. Teniendo un buen mercado de capitales argentino, por ahí ese inversor no tiene que irse afuera para conseguir ese fondeo que necesita. Y muchas veces, sí, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Mariano, estas empresas idea argentina que se van afuera a buscar el fondeo, termina, digamos, financiándose afuera y radicándose afuera, y es capital emprendedor que perdimos. Y hay mucho de eso. Es una pena. Y con el tema, cuando se estatizan las FJP, uno mira la cartera en que invirtieron el Fondo de Sustentabilidad, encontrás 60% o más de títulos públicos, un 15% acciones, que esas acciones son las acciones que le quedaron de las AFJP para incorporar miembros en el directorio de las empresas ANSES, y después un 6% de algún proyecto de infraestructura, pero en definitiva se utiliza para financiar al Estado finalmente. Entonces, estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Vos sabés que justamente yo iba a decir eso, que vos hiciste referencia al principio de todo, de la estatización de las AFJP. Yo creo que ese fue el paso atrás más importante de la historia de la regulación de los mercados nuestros. Porque justamente ese fue un intento muy valiente, más allá de las imperfecciones, de que era un sistema caro y de que, bueno, le costaba encontrar pie en la cultura argentina. Fue un intento muy valioso de crear un circuito de inversores institucionales que de alguna manera canalizaran muchísimo dinero que en definitiva era de la gente y darle de esa manera un fondeo más barato a las empresas. Y esa yo creo que fue una pérdida enorme y que Enorme. no logramos medirla, ¿no? En ese momento. Hasta se festejó como un, no sé, una especie de recupero, el volver a estatizar estas instituciones, cuando en realidad lo que significó es que el ahorro de un montón de argentinos que estaba planeado para un largo plazo quedó a mitad de camino, ¿no? Sí. Sí, creo que lo valioso en ese aspecto es, digamos, charlas como esta, la materia dentro de la maestría, la materia en el grado, esta cuestión de conocer, ¿no? Porque si no conocemos, difícilmente podemos llegar a saber de qué nos estamos perdiendo y qué es lo que nos pasa. Y una pregunta en esa línea también sería, ¿qué importancia podría llegar a tener el ingreso de la Argentina en la OCDE, ¿no? Dentro de un esquema de profundización o de crecimiento de los mercados de capital? ¿Lo ven como un factor relevante? ¿Querés empezar vos, Mariano? Mariano. Sí, a ver, sí, digamos, va a ayudar, va a ser algo relevante, pero me parece que
a ver, el trabajo es interno, el trabajo lo tenemos que dar nosotros acá en la Argentina, y hay que, ¿cómo se llama? Hay que trabajar, bueno, tenemos que tener las dos puntas, tenemos que tener la punta del inversor que tenga los recursos para poder, el ahorro, digamos, la posibilidad de ahorro y la posibilidad de ese ahorro aplicarlo a invertir. Acá, digamos, hace muchos años leí un libro muy interesante sobre la bolsa de la India, el mercado de la India, la bolsa de valores de la India. Y uno de los fenómenos que decía era que hasta el más pequeño ahorrista que juntaba con varios, juntaban un poco de dinero, lo utilizaban para invertirlo en la bolsa. Es decir, su forma de invertir era a través de la bolsa. Imagínense un pequeño ahorrista de la India por la cantidad de millones que son de habitantes en la India. O sea, el flujo de fondos que pueden manejar es enorme. O sea, si nosotros pudiéramos tener esta posibilidad de que los ahorristas pudieran invertir en el mercado de capitales, va a estar, digamos, o sea, de un lado vas a tener la oferta de dinero. Y del otro lado de la demanda siempre va a depender de la estabilidad jurídica, por un lado, y de la facilidad para poder hacerse, digamos, y poder hacer los trámites, ingresar al régimen. Yo hablé, digamos, o sea, la CNB se maneja bastante bien, pero a veces los trámites para obtener una autorización de oferta pública llevan mucho tiempo, digamos, o sea, y un inversor que decide hoy iniciar toma hoy la decisión de ingresar al régimen de oferta pública para sacar una obligación negociable, una acción en el futuro, por ahí está 3 meses, 6 meses, en acciones pueden pasar 1 año, 18 meses, dependiendo, digamos, o sea, y eso desalienta, digamos, o sea, entonces hay que trabajar, hay que ajustar un poquito las variables. Vos sabés que en la misma línea de esto que contabas de la India, yo leí un estudio viejo, creo que los números eran del año 2000, me parece, pero que hablaba que el promedio de tenencia accionaria en los Estados Unidos era de $12.000, que es bajísimo, y que muestra de alguna manera la fragmentación del mercado de capitales en ese país y en general una realidad muy anglosajona, ¿no? Y uno de los mecanismos que se utilizaron allá para lograr esa fragmentación, y de hecho fue un propósito normativo, o sea, al sacar la norma era uno de los elementos que se consideraron, era la participación del personal en las acciones de las compañías, que de alguna manera está inclusive muy alineado con lo que acá sería nuestra garantía constitucional de participación en las ganancias, ¿no? Una forma de involucrar al personal en las compañías, que además tiene recepción legislativa en nuestra ley de sociedades, con los bonos, y que sin embargo, a pesar de todo, acá no ha tenido ningún pie, me parece, en ese sentido. Muy interesante lo de la India. Y tuviste la experiencia en los años 90 cuando se hicieron las privatizaciones, que tenías 3 tipos de acciones, las A, las B y las C, que eran las destinadas al personal, el famoso PPP. Claro, sí, ahora también hubo algún intento en ese sentido, tal cual. Pero más, bueno, en ese caso no, pero hoy es algo más asociado a empresas de otro nivel. Esto Claro, sí. llevado a cualquier tipo de empresa, ¿no? Uh-huh. Acá hay un comentario también de Martina Mastandrea que dice: la estatización de fondos a largo plazo genera hoy para las empresas costos laborales altos, como lo son los de seguridad social, por lo que el mercado de capitales argentinos hay que tomarlo para dos visiones: invertir en el desarrollo interno, bajar los costos impositivos y crear acceso a las empresas a la información del mercado de capitales. A nivel externo, se requiere trabajar la eficacia promoviendo los instrumentos del gobierno corporativo, para así generar seguridad jurídica y confianza, sobre todo, sin perjuicio del refuerzo de las instituciones, lo cual es importantísimo. Bueno, claramente yo le podría poner la firma acá abajo a todo lo que acaba de decir Martina. Totalmente. Sí,
sí. Me parece que ahí quizás están resumidos todos los parámetros sobre los que tenemos que trabajar. Impositivos, si me permiten, también a nivel externo, porque si realmente no bajamos los costos impositivos, las empresas tampoco querrían invertir desde afuera, porque es apretador para cualquier inversor y es inviable tener más egresos que ingresos para cualquier proyecto que uno realice. Tal cual. De Lo que hecho, bueno, pasa que perdón, Cecilia. sí, el Estado se volvió un socio demasiado pesado para las empresas y para el particular también. Uno va a comprar una Coca-Cola, el 50% es impuesto, un paquete de cigarrillo ni hablar, cargar la nafta del auto. Digamos, creo que tenemos que trabajar, eso nos vamos a la seguridad jurídica, ¿no? En este Estado tan elefante y tan pesado que quiere de todos lados y quiere todo. Creo que hay que trabajar ahí en limitar la intromisión. Bueno, ustedes señalaban, ¿no?, que ni siquiera las empresas argentinas eligen el mercado de capitales argentino para financiarse. Se van afuera a buscar instrumentos que seguramente en muchos sentidos son mucho más caros, pero que aún así tienen mejores condiciones que los instrumentos internos. Hay un elemento que, bueno, que no tocamos y que me parece que merece una pregunta, y que son las nuevas tecnologías, ¿no? El impacto sobre todo lo que es inteligencia artificial, los CTS y otros mecanismos que cada vez más se extienden en el mundo en materia de mercado de capitales. ¿Cómo ven ustedes el futuro del mercado argentino en ese contexto? ¿O qué les parece que puede significar para nosotros esos avances? Para mí tocaste un tema súper interesante, que quedaría para otra charla, pero no, vamos a comentar y de paso les voy justo tenía una diapositiva que la guardé, la dejé última, pero voy a aprovechar de tu pregunta y la voy a mostrar. Me parece interesantísimo porque nos va a dar mucha transparencia, digamos. Por un lado, bajás los costos de transacción y hay mayor transparencia en los mercados. Yo creo que Argentina no avanza en implementar tecnología en un montón de industrias y rubros, más por una cuestión del regulador que no le conviene que del empresario o del particular en ese tipo de cosas. Mira, aprovecho, quiero mostrarles algo, pero justo lo tenía, a ver, no, acá. Lo había puesto después. Miren esto, que es súper interesante. Este es el Nasdaq desde 2020, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las 5 empresas más grandes? Y las 5 empresas más grandes, cuando miramos, son todas tecnológicas. Todas tecnológicas. Y Tesla ingresó, digamos, hace poco a la IPO, y estas 5, ¿no?, lo que es Alphabet, que es propietaria de Google, Apple, Microsoft, Amazon y Facebook, tienen el mismo valor de mercado que las 95 que componen el índice restantes. Entonces ahí un poco contesta la importancia, ¿no?, de la tecnología. Y yo creo que en ese ámbito soy súper positiva porque son temas que se imponen. Gusten o no gusten, se van a imponer, ¿no?, por el tema de lo que te lleva a mayor facilidad, transparencia, y estamos para ese lado, ¿no? Me parece a mí. No sé qué opinas, Mariano. Sí, totalmente. Y de hecho, la mayoría de los unicornios, como le dicen las compañías que tienen mucho valor y que son grandes proyectos, o sea, la Argentina, los nuevos desarrollos, todas estas compañías emprendedoras, la mayoría es una generalización media fea, digamos, pero muchas son tecnológicas. O sea, y son, con lo cual, digamos, ya es como que la realidad, como dice Cecilia, se va a terminar imponiendo y los estándares de ellos se van a terminar aplicando en la generalidad de los casos. Pero de todos modos, o sea, más allá de la composición del mercado, ¿no? Vos Mariano, contabas que el gran avance en la pandemia de la CNB fue pasar de un fax a un mail, ¿no? Yo creo que un fax... Sonó una simplicidad. Eso parece una simplificación, pero no.
No, pero a ver, es válido esto, es un buen ejemplo. Yo creo que la última vez que recibí un fax fue hace 10 años. Y hoy estamos hablando de mecanismos de inteligencia artificial que realizan operaciones financieras complejas sin intervención humana, ¿no? ¿Dónde nos deja parados, digo, como sistema regulatorio y de funcionamiento de los mercados, esta estructura donde estamos todavía, por ejemplo, necesitando sacar normas especiales para poder hacer una reunión de directorio virtual y que se pudo hacer por la pandemia, porque, digamos, antes no existía, en un contexto donde el mundo está avanzando, no, parece de la guerra de las galaxias contra nosotros con palos y picos. Y a ver, tenés el fenómeno de los bitcoins y tenés todo el fenómeno de los e-tokens y todo ese fenómeno de estos nuevos instrumentos que nadie sabe muy bien cómo regular, digamos, o sea, entran dentro de la regulación del Banco Central por ser monedas, cuasimonedas, o entran dentro del ámbito de la Comisión Nacional de Valores por no ser monedas y ser valores negociables que negocian en mercados estandarizados. Entonces, y estamos viendo, a ver, dónde lo calificamos, o sea, qué hace el mundo, lo va a regular el Banco Central, lo va a regular la CNB, estamos mirando qué hace la SEC, qué hacen en Inglaterra, qué hacen en Europa. O sea, venimos con un atraso, digamos, o sea, en estas cosas. Pero se terminan imponiendo porque ya tenés un mercado argentino que invierte en bitcoins y en estas monedas digitales. Tal cual. O el ejemplo del e-check que dimos hace un ratito. Yo creo que fue fabuloso, digamos. En pocos meses, creo que en octubre, agosto, fue el primer e-check y hoy es el 65% del financiamiento en cheque. Tal cual. No sé. Hay una pregunta sobre un tema distinto. Acá Malena Garré pregunta, que dice que le gustaría saber un poco en cuanto a la actualidad de la relación entre el mercado de capitales argentino y el derecho ambiental. ¿Podrían comentar algo de eso? Lo que hay son normas relativamente nuevas de CNB con respecto al tema de sustentabilidad, y hay fondos de sustentabilidad. Es un tema bastante, digamos, incipiente todavía, donde lo que se busca es que se cumplan determinados requisitos para ser digamos, emitir bonos verdes o ser una empresa sustentable. Lo que es interesante de ahí, de que hay muchos inversores que están exigiendo, ¿no? Estas cuestiones, estos requisitos que tienen que ver con el medio ambiente. Y ahí, bueno, tanto las entidades financieras se comprometieron. El que fomentó bastante todo el tema en Argentina en particular es la Fundación Vida Silvestre. Hizo un convenio con ABA, con ADEVA, y armaron una especie de... primero fue un protocolo y demás, y para el mercado de capitales también están trabajando con esos temas. Gracias, Cecilia. Pero es relativamente nuevo. Sí, hoy se transforma hasta en una ventaja comparativa, ¿no? De los emisores, en la medida en que se ubican en temas de responsabilidad social empresaria y bueno, Sí. vinculados a la sustentabilidad. Lo que pasa es... Dale. Perdón. Me pasa que a veces el regulador piensa al revés. El regulador piensa desde la cabeza regulatoria y prohíbe. Por ejemplo, muchos años de Banco Central, a mí me cuesta, digamos, no meter la cabeza central en el Bitcoin, porque uno tiende a regular. Pero cuando estamos pensando en el mercado de capitales, tenemos que pensar en el producto que le va a interesar al inversor, porque esa es la finalidad. Entonces, a partir de ahí tengo que regular e ir viendo qué producto hacer. Y con esto de los bonos verdes o el mercado de capitales sustentable, en realidad todas las normas provienen del interés de los inversores en invertir en esos activos financieros. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2008, la crisis subprime
bueno, el efecto en Europa, uno de los bancos que absorbió un montón de depósitos, creció, en vez de, digamos, de quebrar o de perder depósitos, fue un banco holandés, Triodos Bank, que justamente es un banco sustentable. Y a partir de la crisis, digamos, post-crisis, ¿no? El 2009 en adelante, es uno de los bancos más interesantes que hay, y muchas entidades financieras empezaron a copiar y a tomar los productos financieros, y es un ejemplo, googleenlo, van a ver que está muy bueno. Y Muy el buen pilar, dato. sí. Te digo Cuando, que abriste otra caja de cuando, Pandora. cuando hacen bancario conmigo, los chicos en la maestría, vemos el caso específico del Triodos Bank. Pues muy interesante. Muy bueno, yo no lo conocía, lo voy a Sí, investigar. y comparamos, por ejemplo, el estado de resultados y la memoria, y podemos ver en la memoria del Triodos qué es lo que cobra cada uno de los directores, a dónde van los fondos. Lo que tiene interesante es que vos sabés los depósitos a qué proyectos van, entonces sabés qué financia, digamos, tu depósito dónde fue, qué hace usted con mi dinero, dice la propaganda. Y cuando nosotros después lo comparamos con una memoria que bajamos de CNB de un banco argentino, nos encontramos que no sabemos qué hace con el dinero. Pero es una de las cosas divertidas. Tiene muchísimo que ver con eso, y aprovechando tu respuesta, el hecho de que en realidad los instrumentos más utilizados en el mundo son justamente los menos regulados. Por algo es, ¿no? Quizá la cabeza del regulador no está haciendo el aporte que debería hacer, y lo que hace es, en algún punto, y bueno, esto es un tema súper debatible, obviamente, pero poner palos en la rueda. Los derivados como instrumentos financieros, de hecho, son largamente bueno, lo más nutrido que tienen los mercados mundiales en este momento, más allá de que para algunos fueron una de las causas de la crisis del 2008, ¿no? Pero es un tema también como para otro encuentro, la Tal cual. regulación o no de estos instrumentos. Bueno, ¿qué otras preguntas, comentarios? Está súper abierto el espacio para todos los que quieran participar. Claramente este es un tema súper rico, ¿no? Y bueno, una gran deuda pendiente de nuestro país. Me parece que hay muchísimo para discutir y para planificar para tener un mejor mercado para todos. No sé si quieren hacer algún comentario final, Cecilia, Mariano. Yo más que felicitarte, me encanta realmente la iniciativa, así que gustosa de participar. Bueno, esto no sería posible sin ustedes, claramente. La idea, como ustedes saben, y bueno, lo comparto con todos, es crear una comunidad entre los que somos los profesores de la maestría, y por supuesto esto es abierto y para todos, pero bueno, un poco parecería que la Argentina está necesitada de diálogos, ¿no? Y bueno, este es un diálogo posible en un ámbito respetuoso, y que de alguna manera lo que intenta es dejar un pequeño aporte en cada uno de estos temas, el pequeño aporte que se puede hacer en 1 hora y media, 2 horas. Pero bueno, me parece que está logrado. Así que aprovecho de nuevo para agradecerles a ustedes dos y agradecer a todos los participantes que nos siguieron y a aquellos que nos siguen periódicamente. Y les recuerdo, por último, que la charla se graba y hay un canal en YouTube de SEADE donde ustedes pueden encontrar esta y todas las charlas anteriores. Les digo, no tienen desperdicio, así que, bueno, si nos siguen, ahí van a encontrar el material de las conversaciones que los profesores de SEADE hacemos. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, les deseo buenas noches y nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber podido participar. Muchas gracias, un placer. Chao a todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.